Hola amigos, aquí nuevamente desde una algo convulsionada Buenos Aires, pero divina como siempre. Así que al mal tiempo buena cara y aquí estamos trabajando. Diana Hola. Goyeneche, colega, socia, y yo, Adriana. Si se acuerdan bien y si vienen siguiendo el derrotero de los últimos videos, van a ver que hicimos un camino que arrancó desde los maestros del derecho natural, que establecieron el principio de la libertad del ser humano, contra el Estado y el poder en general, la religión, y cómo se plasma eso en la Revolución Francesa, pasa a nuestra Constitución y termina siendo ese artículo 19 que analizamos, y cómo fue a dar no es la única vez, pero tomamos el fallo Basterrica como un modelo de razonamiento constitucional y de establecimiento del principio de la libertad, el principio de reserva, legalidad, todo lo que ya conversamos. Después analizamos a fondo el fallo Basterrica. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuál es el tema que estamos discutiendo? El tema que nos convoca todo el tiempo es: ¿se criminaliza o no a los usuarios o a la tenencia de estupefacientes para consumo personal? Eso implica una persecución penal eventual, pero siempre amenazante, contra los usuarios de estupefacientes, de sustancias fiscalizadas, que tenemos como esa amenaza pendiente de que algo que puede ser un acto privado, realizado en un ámbito privado por personas adultas y que no daña ni pone en peligro nada, pueda llegar a ser criminalizado. El hecho es que hoy en la Argentina, marcando un gran retraso comparado con el mundo y sobre todo con la región, sigue siendo delito la tenencia para consumo personal, o aun cuando fuere para consumo personal, de estupefacientes. Entonces yo, para cerrar, como habíamos dicho, vamos a hacer un balance de lo que hablamos, quiero hacer una pequeña revisión y necesito hacer historia, porque esta discusión no arranca con el fallo Basterrica. Estamos en Argentina y si algo nos caracteriza es discutir 80 años el mismo problema y nunca resolver nada. Y en este caso debo decir que no solo no se resolvió nada, es un problema de más larga data de lo que estamos acostumbrados a pensar, sobre todo la comunidad canábica, tiene una larga data, y lo peor es que nunca resolvimos nada, y estamos como estamos. Bueno, ¿esto cuándo arranca? En los años 30 hay una ley, no hay una ley separada del Código Penal que tipifique delitos vinculados a estupefacientes. Todavía tampoco hay convenios, ¿no? Pero está en el Código Penal. Ese criterio de mantenerlo en el Código Penal se mantuvo hasta el año 74, primera vez que el Congreso sancionó una ley de estupefacientes separada del Código Penal. Una ley que era federal y era penal, por supuesto, pero no estaba dentro del Código Penal. Se cambió ese criterio. Pero antes era como les digo. Entonces había un criterio que era siempre penalizar la tenencia de estupefacientes, incluso cuando fuera para consumo personal. Esto empezó a provocar problemas en la década del 50, en la década del 60, y llegaron a la Corte Suprema de entonces. Les recuerdo que estoy hablando del siglo XX. Llegaron a la Corte de entonces varios casos donde estaba en juego lo mismo que en Basterrica. Se agraviaba a la gente. Recuerdo una señora que tenía cocaína, de que se había violado el artículo 19 de la Constitución Nacional. Eso conflictivamente llegó a la Corte y en muchos casos falló a favor, igual que en el fallo Basterrica, pero 20 años antes. Entonces, a raíz de estos inconvenientes, llega el año 68, gobierna la Argentina un gobierno militar. El proceso, no se llamaba el proceso, era la Revolución Argentina. Gobernaba el general Onganía y se hace una reforma al Código Penal. Yo no voy a entrar ahora sobre qué se hizo, seguramente nada muy bueno, sobre el Código Penal de entonces. Pero cuando empiezan con el tema de la tenencia, siempre recuerden esto: todos los delitos que se tipifican en relación a estupefacientes son tener, transportar
vender, dar sin, digamos, incluso gratuitamente, producir, elaborar, ¿qué? Estupefacientes, recuérdenlo siempre, sin autorización y con destino ilegítimo, porque si es con autorización y destino legítimo, que lo único que prevén los tratados es el fin medicinal y la investigación científica, no habrá problemas. Acá estamos hablando de delitos. Bueno, cuando llega esa reforma del año 68, aquí no saben qué pasa. Un gobierno militar de un señor que era bastante fundamentalista acogió el criterio liberal de la Corte y cuando fue a arreglar el delito de 1 a 6 años pena para la tenencia de estupefacientes, aclaró que no era así, la única excepción era si era para consumo personal. ¿Escuchan bien? Año 68. Ya se había establecido ese criterio y eso sucedió, no sé, fue genial, aún en un gobierno más bien represivo, y sucedió porque se receptó el criterio de la Corte de entonces en el sentido de aplicar el artículo 19. Nos vemos en esta segunda parte.